Nos guste o no, la palabra de Dios nunca volverá a nosotros vacía. Porque nosotros, bueno, yo leo en la Biblia y ahí en la Biblia vemos que la gente utiliza que el diezmo es vigente hoy. El texto primero está en Génesis 14, 17, el diezmo de Abraham. Te lo voy a leer y se lo voy a compartir aquí. Dice así en Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma. Bueno, esta es la primera ocasión que aparece el diezmo. Abraham fue bendecido con la victoria y rescató a Lot, que estaba secuestrado por esos reyes, y Dios le hizo triunfar en la guerra y se topó con Melquisedec de regreso. Melquisedec tomó el pan y el vino, símbolo de la Santa Cena, y Abraham decidió darle del botín la 10ª parte, como se acostumbraba en aquel tiempo. Dicen que es obligatorio darle la 10ª parte, que le des tu sueldo, la 10ª parte de tu sueldo, porque equiparan el trabajo como una batalla, y entonces tú tienes que dar tu 10ª parte de lo que en la batalla de tu trabajo pues logras. No hay ningún otro pasaje que antiguamente Dios, que diga Abraham, diezmó. Fue un evento que sucedió una sola vez, y en este evento Abraham decidió dar los diezmos. Abraham no diezmó de sus bienes que él tenía, sino de un botín, o sea, de una batalla. Y pues podríamos pensar que en ese tiempo pues tendrías que hacerle una batalla a medio mundo para sacar la 10ª parte y dársela a Dios. Pero eso fue solo un evento que se dio en un solo momento, que no se puede repetir. Específico en la vida de Abraham, y no fue un patrón de vida o de devoción que todos debemos de seguir. Sucedió una sola vez. No es un pasaje que nosotros podemos tomar y decir obligatoriamente que todos los hermanos tienen que diezmar, porque Abraham diezmó de la batalla que tuvo contra los reyes aquellos. Se estaría tomando un pasaje de la Biblia para hacer de ello una doctrina. Abraham decidió, pues, como en aquel tiempo se acostumbraba, dar la 10ª parte a los sacerdotes. El otro evento, en Génesis 28, 20, dice así, hay otro evento, el evento se refiere en este caso ya a Jacob. 28, 20. Mire, por eso es importante analizar las sagradas. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y es piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, algunos dicen, no, además tenemos otro pasaje, tenemos el pasaje de Jacob, donde Jacob diezma también, pero aquí de nuevo dice que diezmó. Jacob no diezmó.
El acto de Jacob no fue correcto, porque usted lee el pasaje con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Se está dando cuenta que Jacob le dice a Dios claramente en el 17, alabado sea el Señor. Mire, Jacob hizo votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, para vestir, si volviera a casa de mis padres, Jehová será mi Dios. Esta oración: si tú me das esto y esto, entonces tú sí serás mi Dios; si no, pues no eres mi Dios. Era como una especie de esto, era muy convenenciera, estaba en su proceso, recién estaba de su hermano, 21 años más para adelante. Entonces la oración de Jacob está completamente, pues, convenenciera. Y si tú eso me dieres, te daré el diezmo. Estaba condicionando a Dios. Y a Dios no se le ponen condiciones. Estaba cometiendo un error, porque estaba sometiendo a Dios a condiciones, a condicionar a Dios. No podemos condicionar a Dios a nuestros caprichos. A Dios no le servimos por condiciones: si tú me das, y si tú me bendices, y si tú me prosperas, te daré el diezmo. No, así no se hace una oración. De nuevo, el acto de Jacob no es un ejemplo para el creyente, para diezmar. No es ni siquiera una oración para imitar, porque está mal hecha. El creyente le da a Dios por amor, desinteresadamente, sin ninguna condición. Honramos a Dios con todo lo que Dios nos ha dado. Le damos lo que Él nos ha dado, simplemente porque Él todo le pertenece, sin someter a Dios, sin extorsionarlo, sin someterlo. No podemos someter a Dios a nuestros caprichos. Entonces, pues, esa oración no es ningún ejemplo. El acto de Jacob no es un ejemplo para que diezmemos. Y simplemente hizo un voto, hizo una promesa, pero en el futuro no vimos si cumplió o no cumplió. En el libro de Levítico 27:30, Dios nos dice que se diezmaba. ¿Y qué se diezmaba? 27:30 dice, en Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué era lo que se daba? El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Dios. ¿Qué se le daba a Dios de diezmo? Según este pasaje de Levítico 27, ¿qué era lo que se diezmaba? El diezmo de la tierra, la simiente, el fruto de la tierra, como el fruto de los árboles. Está hablando de que lo que se diezmaba era el fruto. Nunca jamás el diezmo fue dinero. Era el fruto de los árboles. El fruto, y se lo voy a demostrar, que nunca fue el diezmo, fue dinero. Inclusive cuando la gente vivía lejos y no tenía cómo llevar su animal, lo que tenía que hacer, mire, fíjese lo que tenía que hacer en el versículo 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, nunca jamás el diezmo fue dinero. El diezmo siempre era animales o granos. Y si querías rescatar algo, tenías que ser la quinta parte de lo que costaba. En Deuteronomio seguimos viendo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22,
los pastores que piden dinero y dicen que quieren, y dicen que ustedes, no es bíblico que ellos digan que debemos de agarrar el 10ª parte de nuestro salario. Muchos dicen que en el tiempo de la ley, pues no había dinero en ese tiempo, pero sí se puede demostrar con la misma Biblia que sí había dinero. Deuteronomio 14, capítulo 14, 22, nos dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, todo el producto que rindiere tu campo cada año. Una pregunta que les puedo hacer: ¿cuántos hermanos tienen campos, tienen ganado, algo que aren? O sea, ¿qué más? Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué se diezmaba? Granos. Pero ¿qué pasaba? En el versículo 24 vemos: si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jesús hubiera escogido para poner en él entonces lo venderás. Su grano y sus animales lo venderían, y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jesús te escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Te alegrarás tú y tu familia. Se diezmaba, y cuando se diezmaba animales, se comía, todos los hermanos compartían en un banquete anual, participaban de ese diezmo los hermanos. Mire, cuando tú has comido con el pastor el diezmo que tú le pagas, y si viviere lejos y no pudiera transportar todo el grano, entonces lo vende, guarda el dinero, lo llevaba al templo, compraba en el templo al sacerdote los animales, daba el dinero, compraba los animales que requería ese diezmo, y compartían y comían ese diezmo, que siempre tenía que ser los animales comprados. Pues es donde todos sacaron de que el diezmo tenía que ser dinero. Entonces, pues la mayoría de los pastores están mal, porque piden el diezmo en dinero, y no es cierto. Sí, estaban mal, porque hasta ni los sacerdotes compraban eso, ni los levitas, sino que había gente ahí en el templo que cambiaba el dinero por ganado, y por eso Jesucristo llegó y les dijo: mi casa es que será llamada casa de oración o cueva de ladrones, porque todos ahí compraban y pagaban, pero pagaban menos de lo que habían aquellos vendido en su tierra, el ganado y las primicias y todo. Por eso es que se llamaron ladrones, y por eso es que dijo que el templo iba a ser destruido en 3 días y construido en 3 días, que era el templo de su cuerpo. Entonces, ahora, ¿por qué los pastores piden dinero? Tengamos cuidado con lo que nos quieren enseñar esos falsos y mentirosos pastores, fraudulentos, estafadores, que piden la 10ª parte de tu sueldo. El pueblo daba una 10ª parte a los levitas para su mantenimiento. ¿Quiénes recibían el diezmo? Los levitas. Y le muestro el pasaje. Todo el mundo quiere ser levita cuando le conviene, pero cuando no le conviene quiere ser la iglesia.
Números capítulo 18, capítulo 21. Vamos al capítulo 21. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, a Israel por heredar por su ministerio. 18:21, por cuanto ellos sirvieron el ministerio del tabernáculo, y no se acercarán más a los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jacob, a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Contestamos otra pregunta: ¿quiénes recibían el diezmo? Los levitas. Los sacerdotes no lo recibían. Pregúntele a su pastor si es descendiente de Israel, y específicamente de la tribu de Leví, ¿sí? Ni siquiera en este momento en Israel se reconoce quiénes son los levitas. No se dan diezmos porque no hay hijos de levitas, y no hay templos porque ellos servían en el templo. Pero cuando fue destruido el pueblo de Israel, en el año 70 fue destruido el templo, y no quedó piedra sobre piedra, porque como dijo Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra. Y yo reedificaré mi templo, en 3 días lo reedificaré. Me dijeron, está loco, ¿cómo es que dice que lo va a reedificar en 3 días su templo? Su templo es su cuerpo que fue dado en la cruz del Calvario. Se refería a su cuerpo. ¿Y por qué ahora lo están haciendo los pastores? Si los israelitas no lo hacen, ni los israelitas cobran diezmo, ni cobran nada. Y ahora dicen los pastores que ellos son los levitas. ¿Dónde dice la Biblia que los pastores son los levitas ahora? Toda la iglesia en su conjunto somos real sacerdocio. Toda la iglesia en su conjunto es real sacerdocio. Versículo número 9. En el versículo 9 dice, ya no hay levitas en la iglesia, no hay ningún levita. En 2 de Pedro 2:9, en 2 de Pedro, sabe el Señor librar de tentación. Primera de Pedro 2:9, ahí está el pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable, pueblo adquirido por Dios a su luz admirable. Entonces, para ese tiempo, ¿quién es levita? Nadie es, la iglesia es levita, nadie. Somos real sacerdocio, toda la iglesia. Diezmaba Israel y diezmaban los levitas. Los levitas también diezmaban a los sacerdotes en aquel tiempo. No diezmamos porque el diezmo es parte de la ley. Y la Biblia dice, hablando de la ley, que el que quiere vivir bajo la ley tiene que cumplirla toda. Si diezmamos, teníamos que guardar el sábado. Si diezmamos, tenemos que guardar el sábado. Guardar la ley, los sacrificios de animales y todo lo demás, los holocaustos y todo eso. El diezmo pertenece a los mandamientos, dice. No es cierto, el diezmo no pertenece a los mandamientos. El diezmo no pertenece a la ley moral. Los 10 mandamientos están corroborados en el Nuevo Testamento, a excepción del sábado. Después el diezmo no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. No aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. El que quiere agarrar y decir, porque nos quieren agarrar de tontos, y no es cierto. El diezmo es parte de la ley, y la ley la cumplió Cristo. La cumplió Cristo porque Él se sacrificó por nosotros. Todos eran sacrificios que se hacían. Los diezmos eran sacrificios que se daban a Dios. La 10ª parte era ganado, era semillas, era trigo, era vino, era todo eso. Y se daba en el templo de Jerusalén.
porque allí se hacían los sacrificios. Pregunto, ¿hay templo de Jerusalén ahorita? Pero sí hay iglesias, por eso Dios estableció las ofrendas, estableció las colectas antes, para no confundirlas con las ofrendas de borregos, de chivos y de todo lo demás que se ofrecían los sacrificios. Los levitas recibían el diezmo y a su vez diezmaban, el diezmo del diezmo. ¿A quiénes diezmaban los levitas? Al sumo sacerdote. Se lo demuestro, Números. En el libro de Números se demuestra que los levitas diezmaban a los sacerdotes. Números 18, 25. Ahí en el libro de Números 18, 25, y habló Jehová Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado a ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ellos daban la 10ª parte del diezmo y eso lo entregaban a los sacerdotes. Ahora los pastores se agarran el diezmo enterito, para ellos todos se agarran el diezmo. Ellos, no es bíblico, todos se lo agarran y los que reclaman es porque ellos lo hacen. Se deben arrepentir lastimosamente porque no están haciendo lo que la Biblia ha establecido. Ellos deben de arrepentirse porque están cometiendo. Entonces, nosotros, sobre por qué no debemos diezmar, tocando algunos de estos puntos. Número 1, porque no estamos bajo la ley. Según Romanos 6, 14, 15, Romanos 7, 5 y 6, Gálatas 3, 15. Luego tenemos 2 de Corintios 3, 4 al 18. 3, versículo 4 al 18. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. ¿Qué dice Romanos 6, 14, hermano? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Esto dice que somos antinomianalistas porque decimos esto, pero no es cierto. No somos antinomianalistas. Estamos bajo la gracia, porque Dios vino a cumplir esa ley ceremonial, y el diezmo es de la ley ceremonial. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas sobraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. De modo que es bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. ¿Y qué incluía la ley? Incluía los mandamientos, incluyendo el diezmo, porque simplemente ya no hay levitas, no hay tierra, no hay templo, ya no se diezma porque no hay como el creyente hoy en día tenga que guardar ese mandamiento de los diezmos. El punto 2, porque ya no es requerido el diezmo, los ejemplos de Abraham y Jacob no son normativos. El punto 3, el diezmo fueron dados a los levitas y sacerdotes, y hoy en día ya no tenemos ni levitas ni sacerdotes, y el sacerdocio es toda la iglesia. Qué tremendo es que estos pastores con tanto ahínco exigen el diezmo, no agarran de ese diezmo y comparten con las viudas y los pobres. Ningún pastor comparte con las viudas y los pobres. Había 3 diezmos, no a uno como piden las iglesias. El primero, esos 3 diezmos eran los siguientes. Número 1, el diezmo era para los levitas, que se daba cada vez que ellos cosechaban el fruto de sus tierras, de sus crías y sus ganados. El otro diezmo era dado cada 3 años. Ese diezmo era para las fiestas judías.
Ellos celebraban las fiestas judías y comían de esos diezmos. Esos diezmos eran de las fiestas cada año. Y el otro diezmo, el tercer diezmo, era para las viudas, los huérfanos, el pobre, el desposeído. Ellos comían el diezmo también. Daban 3 diezmos. Jesús fue pobre porque ellos andaban recolectando gavillas para comer. Cuando se los juzgaron los fariseos de que trabajaban el domingo por recoger gavillas. Ellos nos están enseñando, nos están exigiendo que ellos le están robando a Dios los pastores porque no se está diezmando como se debe. ¿Qué fiesta judía celebramos nosotros para diezmar? Se da cuenta de que ninguna fiesta judía celebramos hoy. Celebramos en los tabernáculos, Yom Kippur, celebramos Ejita de Pentecostés, todas esas fiestas de los tabernáculos. No celebramos ninguna fiesta judía. De nuevo estaríamos volviendo a la ley, estuviéramos volviendo a robar a la gente. Santiago 2:10, mire lo que dice. El diezmo es un bloque, no es solamente lo que me conviene. El que quiere venir bajo la ley tiene que cumplirla toda. Santiago 2:10 lo dice, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos se hace culpable. Es como los sabáticos que si guardan el sábado y vamos en un taxi a la iglesia para servirle a Dios en el sábado, entonces rompimos el sábado porque hicimos trabajar al taxista y además porque se tenía que guardar en la casa el sábado, no en el templo. Se guardaba porque era para recordar que habían estado guardados en su casa porque los egipcios fueron muertos en su casa y ellos pintaron su casa con la sangre derramada y el ángel vio que estaba pintada su casa con la sangre del cordero y entonces pues de esa manera se salvaban de la muerte. El diezmo tenía que darse a un pobre, a un levita, y tenía que haber un templo para que hubiera también que darse diezmo, y no hay nada de eso. Por lo tanto, estamos mintiendo. Debería tener que tener propiedades, tierras, porque se daba. Ahora yo pregunto, ¿cuántas tierras tiene para que usted diezme? Bueno, si usted está diezmando y usted lo hace en función de la ley, usted está en pecado, porque no está cumpliendo toda la ley. Si usted viola un solo mandamiento de la ley, usted tiene que guardarla toda. Porque si usted vive bajo la ley y quebranta un solo mandamiento de ley y viola un solo mandamiento, ofendiera en un punto, porque cualquiera que guardara toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. La ley dice lo siguiente: o los guardes todos o no guardas nada. Es el todo o nada. Porque no podemos vivir bajo la ley, por eso vivimos bajo la gracia, porque debemos entender que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque si viviéramos bajo la ley moriríamos al instante, porque no cumplimos nada de lo que está en la ley, no podemos cumplir nada de lo que está en la ley, no somos antinomianalistas como muchos dicen. Ustedes los presbiterianos que dicen que eres un antinomialista, somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Así que tengamos mucho cuidado. Ahora, otro punto es que el diezmo está ligado a la tierra que recibió en el último pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la tierra de Israel. Nosotros, ¿qué tierra tenemos? El cielo nuevo y la tierra nueva. ¿De qué fruto de tierra vamos a diezmar si no tenemos tierra? Nuestra tierra está en el cielo, por eso no diezmamos, porque nuestra tierra está en el cielo. Sí, esa es nuestra tierra prometida. Y se van a Malaquías muchos, y con estos acá nos tienen nosotros los hermanos asustados, nos asustan con en el capítulo 3, con nos asusta y se van hasta el versículo 10 de frente. Traed todos los diezmos
Hay extremos que no están diezmando, porque malditos sois con maldición, dice la palabra. Acá está, agarran este pasaje: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, se abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero miren, qué tremenda es la palabra, hermano. Para empezar, ese solo versículo está totalmente mal interpretado por muchos pastores. Porque viene mi primera pregunta: ¿cuál era el alfolí? ¿Qué significaba alfolí? Algunos dicen que alfolí es una bolsita, esa bolsita de la ofrenda es esta, mire, esta bolsita, esta. Traiga su diezmo al alfolí y ponen para que recoja aquí las ofrendas. Así, en esta bolsota, así que recoge pues, mucho dinero. Mire esta bolsota. Y eso dice que la palabra alfolí significa granero, no significa bolsa. Grábeselo bien: granero, alfolí significa granero, porque se recogía trigo, el fruto de la tierra. Trae todos los diezmos al granero. Y por eso dice la Biblia: y hay alimento en mi casa, porque el levita comía de eso, el sacerdote comía de eso. Así que a Israel era un juicio de maldición, porque había levitas que conocían la ley de Moisés. Eso es vivían bajo la ley de Moisés. Ellos habían recibido una tierra por heredad. Así que Dios estableció ese impuesto para Israel, porque habían recibido la tierra, de la tierra que Dios les había dado. Van a diezmar todos los diezmos al granero que tenían los levitas, y quizás también un corral, porque también venían los chivos, los borregos, las vacas, y los toros. Y pregunto: ¿tu pastor tiene un granero para que reciba el trigo, el maíz? ¿Tu pastor es levita? Y la otra pregunta: ¿tu pastor ha recibido de la iglesia parte de la tierra de Israel? Porque de esa tierra era la que Dios le mandaba el diezmo, no de la tierra que vives tú. Entonces, totalmente fuera de contexto. Y cuando es un pretexto simplemente, y vienen ahí las falsas doctrinas, los errores que se cometen. Y ahorita te voy a hablar un poquito más hacia adelante. Aleluya. Pero si agarramos ese mismo pasaje, el pasaje bandera para los pasajes, y que lo defienden y con todo, y si vamos un poquito más atrás, entonces empieza en el versículo 6: porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido. ¿Quiénes eran obligados a diezmar? Porque yo, Jehová, no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros robará el hombre. Malditos sois con la maldición, porque me habéis robado. Aquí se le estaba demandando traer los diezmos. Es a Israel. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto. Si vuestra vida el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Claro, más claro que el agua. Si no diezmaban, había una maldición. Y Dios no iba a reprender al devorador, que no es un espíritu. Porque dice que Dios nos tenga misericordia. Y Dios va a reprender al espíritu devorador. El devorador no era un espíritu. El devorador era la langosta, la polilla, el animal que come del fruto del campo. Es un devorador. Por eso dice: y vuestra vida en el campo será estéril. Es ese animal que se comía la planta, totalmente sacado fuera de contexto del tema. Es el Israel. Israel era para nosotros la iglesia, fuera de contexto. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, el punto 5 tendría que ser el diezmo. ¿Cuánto deberíamos de dar? Ya acabé de hablar de eso, gloria al Señor. ¿Qué cantidad era lo que diezmaba a Israel? Gloria a Dios.
y el punto 6 vendría. Entonces, algunos agarran las palabras de Cristo y dicen que Jesucristo también diezmó. Jesucristo no diezmó. No diezmó. Quiero que me comparte un texto donde diga que Jesucristo también diezmó. Pagó el impuesto del templo.